Buenos días. Pues iniciamos la clase hoy día, hoy miércoles 11. Lo que vamos a hacer hoy día es avanzar el modelo ER con formación de grupos para el proyecto, porque ya me tienen que enviar hasta el día lunes la primera etapa del proyecto. Entonces, necesito conformar los grupos para que yo les pueda asignar un número de grupo y me puedan enviar con una carátula el trabajo para el día lunes, que yo les voy a indicar ahora. Lo que nos concierne ver ahora es justamente el modelo entidad-relación. Lo que hemos finalizado hasta el día lunes era acerca de lo que es un sistema de información, de la diferencia de lo que viene a ser un sistema de información con una base de datos y, lógicamente, cómo vamos a concebir esa base de datos. Y hemos hablado acerca de los modelos de datos. Entonces, ahora vamos a complementar aquello, ¿sí? Vamos a tratar de pasar clases hasta las 11:30 para luego hacer la conformación de los grupos. La conformación de los grupos lo vamos a hacer en base a la lista de inscripción que yo tengo ahora. O sea, lo que esté en el sistema de información. ¿Listo? A ver. Pues empiezo a compartir mi pantalla. Bueno, para que me puedan ver la cámara. Y sí, creo que ya se puede ver. Ya, estamos bien, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Continuamos entonces. Cuando estamos hablando acerca del diseño de una base de datos, y yo tengo que diseñar una base de datos en base a un modelo de datos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar específicamente en el modelo entidad-relación, ¿sí? Este es un modelo de datos, ¿sí? Que como todo modelo de datos se define como la combinación de tres componentes. Todos los modelos de datos tienen que tener mínimamente estos tres componentes. Una colección de tipos de objetos de información, donde es que yo voy a definir o voy a almacenar la información, las cuales son unidades básicas para construir cualquier base de datos. Una colección de reglas generales de integridad, cómo voy a conformar o cómo voy a relacionar estos objetos o cómo voy a armar estos objetos, cómo voy a crear estos objetos, las cuales limitan el conjunto de los tipos de objetos que pueden aparecer en forma legal en cualquier base de datos. Esto de forma legal quiere decir que yo tengo que crear en base a las reglas generales de integridad del objeto. Y una colección de operadores, cómo puedo manejar estos objetos, ¿sí? Para que yo pueda aplicar a los objetos para obtener información. Entonces, el modelo de datos, un modelo de datos es que tiene que tener necesariamente estos tres componentes, ¿sí? Además, con un modelo de datos, yo puedo hacer la descripción o puedo describir la estructura de la base de datos. Entonces, va a ser una colección de herramientas conceptuales para describir datos, relacionar estos datos, ¿sí? Aplicar la semántica y restricciones en los datos. Entonces, estamos hablando de un modelo de datos. Los principales objetivos para modelar es saber identificar cuál es el problema y encontrar la forma de representarlos en un sistema. Para todo problema, para
para que yo pueda hallar una solución a todo problema, primero tengo que entender el problema, qué es lo que me están pidiendo. Entonces, eh, si yo puedo abstraer la realidad y llevar o aplicar un modelo de datos, es que yo voy a fácilmente llegar a la solución, en este caso, a la concepción de un sistema, de una base de datos. Y pues de forma general, si ustedes saben abstraer, ¿sí?, la realidad, aplicando lógicamente los modelos, los métodos, la metodología para concebir un sistema de información y específicamente una base de datos, ¿sí? Entonces, estoy seguro que la solución que van a concebir va a tener una certificación de un 90% válido. Para eso es que se utiliza el modelo de datos o el modelamiento en general, ¿sí? En el caso nuestro, nosotros vamos a partir lógicamente de la realidad. En el caso de, bueno, las clases a partir del día lunes para adelante, eh, vamos a trabajar en casos de uso, vamos a trabajar en casos casi reales, ¿sí?, en el universo del discurso para diseñar el diagrama ER. Entonces, el primer recuadro que yo veo aquí viene a ser el universo del discurso. Yo les voy a plantear el universo del discurso para el cual queremos crear una base de datos y vamos a aplicar lógicamente un modelo para luego llegar a la base de datos. Diseño de la base de datos y la creación de la base de datos. Es que nos vamos a acostumbrar a seguir estos pasos, que aquellas personas que no tienen conocimiento acerca de lo que viene a ser un modelo de datos, pueden diseñar una base de datos en forma empírica, ¿sí? Se puede llegar a la misma base de datos o se puede llegar a una base de datos que no tiene una certificación válida para que se pueda controlar la consistencia de la información. Es por esa razón que en IM 161 lo que pasa es que vayas por este camino o vayas de forma empírica, lo que vamos a trabajar nosotros al finalizar el semestre es en la normalización. La normalización es un conjunto de reglas donde se tiene que aplicar a la base de datos ya creada, a cada una de las tablas, a cada uno de los ficheros, para que se pueda identificar los posibles errores de consistencia, los posibles errores de inconsistencia, mejor, en la tabla o en las tablas y en general en toda la base de datos. Aplicando la normalización, nosotros podemos certificar que la base de datos, ¿sí?, controla la consistencia de información y está bien concebida. En el caso de los modelos de datos, se pueden tener los lógicos basados en objetos. Estos vienen a ser entidad de relación orientada a objetos. Estamos hablando de que yo estoy definiendo objetos para poder almacenar la información, que en este caso específico viene a ser entidades, y empiezo a relacionar estas entidades con lo que llamamos relaciones. O en el caso de objetos, orientado a objetos, empiezo a definir objetos, ¿sí? Lógicamente esos objetos tienen que tener sus métodos y se tienen que relacionar estos objetos entre objetos, ¿sí? Cuando estamos hablando de los modelos de datos lógicos basados en registros, se tiene el relacional, el cual es que vamos a aplicar nosotros, entidades de relación con el relacional, se tiene el de redes o se tiene el jerárquico, ¿sí? Y en el caso de modelos de datos, se tienen los modelos de datos físicos de datos, y esto entra a lo que ya es cómo estamos almacenando físicamente la información. Ese es otro tema, ¿sí? Eh, Preguntas hasta acá. Supongo que está claro o Sí, tienen. licenciado.
Está claro. Ya. Y seguimos avanzando entonces. En el caso particular de la materia de IM 161, lo que vamos a aplicar nosotros es el modelo entidad-relación. El objetivo es identificar y representar las cosas de importancia del mundo real, la abstracción, ¿sí? En objetos llamados entidades. Vamos a crear entidades, vamos a definir o, o vamos a decir por qué estoy creando esta entidad, ¿sí? Sus propiedades. Una entidad tiene un conjunto de propiedades que se llaman atributos y la forma que estos objetos se relacionan entre sí, que se llaman relaciones. Ya les voy, ya les voy a mostraros un diagrama acerca de lo que viene a ser el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es un paso previo al futuro diseño de una base de datos. Es un paso al diseño de una base de datos. Es por eso que se dice que un diagrama entidad-relación viene a ser el mapa de una base de datos y por tanto tiene que ser independiente del modelo de datos que se utilice, ¿sí? ¿A cuál es que voy a llegar? A un modelo objeto relacional, a un modelo relacional, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en el modelo entidad-relación, ¿sí? La percepción del mundo real o la abstracción del mundo real se lo realiza en objetos que se llaman entidades y relaciones. En un diagrama R yo voy a tener un conjunto de entidades y voy a tener un conjunto de relaciones. Un diagrama está definido con estos objetos, un diagrama R. Se utilizan para facilitar el diseño de la base de datos, ¿sí? Haciendo una visión del problema, es que no es más que no es más que una organización de la información en estos objetos. Yo tengo que saber crear estos objetos para almacenar la información que responden a las mismas características. En otras cosas, estoy ordenando la información. Y el modelo ER es un modelo semántico, ¿sí? Que está en base a reglas semánticas de, en el caso de las reglas de negocio. Cuando se quiere abstraer la realidad, lógicamente se tiene que tomar en cuenta las reglas del negocio. Y estas reglas del negocio me dicen qué información yo tengo que almacenar y qué no tengo que almacenar, ¿sí? Lo que vamos a percibir cuando yo tenga, pues un diagrama ER, perdón, y les voy a cortar.
disculpa, estará bien, digo. Entonces, a lo que tenemos que llegar hasta mediados de semestre más o menos, es hasta hacer este tipo de diagramas. En este tipo de diagramas lo que podemos identificar es un conjunto de objetos que se llaman entidades, o sea, todos estos bienes de las entidades, y un conjunto de relaciones que se representan como homos. ¿Sí? En el caso de un diagrama de flujo, lo que conocemos desde 1161, ¿sí? Cuando estén haciendo el diseño, se tiene que olvidar de lo que es diagrama de flujo, porque no es un diagrama de flujo. El diagrama es una condición. Si pasa esto, haga esto, si no haga esto. En este caso, estos objetos son relaciones entre dos entidades o más. Se puede tener relaciones binarias, ternarias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es un modelo ER, este es un diagrama de un modelo ER. ¿Sí? Las entidades. Las entidades es una cosa o objeto en el mundo real que se distingue de todos los demás objetos. ¿Sí? Es donde yo voy a definir que voy a almacenar la información. Entonces, pueden ser entidades concretas o tangibles o pueden ser abstractas, ¿sí? En el caso de las entidades concretas o tangibles, persona, yo estoy viendo a una persona, libros, yo estoy almacenando la información de los libros, empresa, estoy almacenando la información de las empresas y otros, pues que lo vamos a ir viendo poco a poco. Abstractas puede ser un préstamo, entonces en este caso es una acción entre un banco y un cliente. Vacaciones viene a ser una acción. Está haciendo la solicitud de vacaciones de un empleado hacia el empleador, etcétera, etcétera. Y conjunto de instancias de entidades. Entonces, ¿a qué llamamos instancia de entidades? Sí, una cosa son las entidades y otra cosa son las instancias de entidades. ¿Sí? Es un conjunto del mismo tipo que comparten las mismas propiedades. Esto implica que si yo vengo aquí al diagrama y estoy definiendo la entidad persona, aquí específicamente, instancia de entidad. Es lo que está almacenado aquí en persona. Si yo defino en el caso particular nuestro, digamos, yo creo una entidad estudiante, entonces una instancia viene a ser los datos de uno de ustedes y lógicamente el conjunto de instancia, lo que yo estoy, eso se llama. Por eso es que dice, cada instancia, ¿sí? Tiene que compartir la entidad, ¿sí? Sí responde a las mismas propiedades, sí contiene las mismas propiedades o los mismos atributos. Entonces, esa es una instancia. Esa es una entidad. Y así es que lo vamos a representar una entidad, ¿sí? En este tipo de objeto, nosotros vamos a colocar la entidad, ¿sí? Vamos a representar la entidad y el nombre de la entidad va a ser en mayúsculas y singular. Si yo voy a almacenar información de empresas, no voy a colocar la entidad de empresas, voy a colocar la entidad de empresa, ¿sí? Si yo voy a almacenar la información de vehículos, vehículo, etcétera, etcétera, ¿sí? Cada entidad tiene que tener propiedades. Estas propiedades se llaman atributos en lo que viene a ser el modelo ER, ¿sí? Entonces, una entidad que no tenga atributos no es entidad. Quiere decir que no va a almacenar información. Entonces, una entidad
mínimamente tiene que tener, desde mi punto de vista, tiene que tener 2 atributos como mínimo. Pero hay algunos autores que, que, que opinan, que dicen que se puede dar una entidad con un solo atributo. Pero eso y eso, sí es otra cosa. En este caso particular, toda entidad sí o sí tiene que tener atributos. Si no tiene atributos, no es entidad. ¿Sí? Entonces, la representación de los atributos o de las propiedades en una entidad es que se va a dar de estas formas. Yo voy a poder crear atributos de esta manera, de esta manera, de esta manera, esta o esta. ¿Pero a qué se refiere eso? Sí. Estos atributos se llaman tipos de atributos. ¿Sí? Entonces, cuando yo defina un atributo principal, entonces yo voy a representar con un círculo negrito, o si todo pintado, ¿sí? Una línea. Toda entidad, absolutamente toda entidad, siempre tiene que tener un atributo principal. Un atributo principal es aquel que identifica de forma única a una instancia de entidad. En el caso particular de la entidad estudiante, yo puedo decir que el atributo que identifica al estudiante es el código que me han asignado en el sistema de información. Creo que es paterno, materno, nombre y carnet de identidad o algo así. Pero, pero ese atributo tiene que ser único. No se puede repetir y no se tiene que repetir. A eso se llama los atributos principales. Los atributos simples son aquellos que se almacenan, como en el caso particular sexo. Entonces, almacenando un valor. ¿Sí? Los atributos compuestos son aquellos atributos donde se almacena el nombre, donde se define el nombre y de este nombre se puede almacenar 3 valores relacionados a este nombre. Entonces, se llama atributo compuesto. En el caso del atributo multivalorado o multivaluado que llaman, entonces quiere decir que este atributo no solamente va a almacenar una opción, sino puede almacenar más de una información. ¿Sí? Por eso se llama multivalorado. Y el atributo derivable, ¿sí? Es aquel atributo que no está definido físicamente, pero sí se puede derivar de los atributos que están definidos físicamente. A ver, en el caso de los atributos, ejemplos de atributos. Si yo estoy trabajando con la entidad estudiante, ¿sí? ¿Quién me puede decir un ejemplo de atributo simple? ¿Podría ser digamos, el número de carnet del estudiante? ¿O Sí. sería eso más unido? Un ejemplo de un atributo principal. La matrícula del estudiante. La matrícula del estudiante en caso de que... Y ahí es donde yo tengo que aplicar las reglas de negocio. En el caso particular de la Universidad Mayor de San Andrés, lamentablemente lo que se debía respetar es que un estudiante solamente tenga una matrícula, pero se han dado casos de que un estudiante puede tener más de una matrícula, entonces ya no puede ser único. Entonces, o sea, ya no se puede decir que esa instancia solamente tiene
un número único de matrícula e identifica al estudiante. Si es que se hace respetar ¿El las número de reglas, registro? si es que se hace respetar las reglas, entonces acá, por ejemplo, es que se tiene que definir que todo estudiante solamente tenga una matrícula. Si está haciendo una carrera paralela, tiene que ser registrado con la misma matrícula. Si está haciendo una carrera posterior, con la misma matrícula. Pero puede ser, se puede dar. ¿No ve? Un atributo compuesto, Disculpe, licenciado. dime. Por afuera, ¿no? De la realidad y los problemas que tiene la universidad, un atributo principal sí tendría que ser la matrícula, ¿no? Porque o sea, está hecho para que sea único por estudiante, ¿no? Así es. Así debería ser, ¿no? En la realidad es Es muy diferente, pero podríamos tomarlo como atributo principal la matrícula. correcto. Esa se llama reglas de negocio. Ok, O sea, las reglas de negocio es que te tiene que determinar que se tiene que respetar esas reglas para el diseño y para la implementación de la base de datos o del sistema de información. ¿Sí? ok. Y una cosa más, hace rato cuando dijo un atributo simple, un compañero dijo el carnet de identidad y creo que usted le dijo bien o mal, o no entendí. No sé si el carnet de identidad es como un atributo principal o de verdad es un atributo simple. Lo que tuviéramos que diferenciar son dos cosas. Si es que yo lo voy a tomar el carnet de identidad como atributo principal, entonces, o sea, ya no se convierte el número de matrícula en atributo principal y se convierte en simple. O se convierte en atributo principal candidato, ¿sí? Que, que, que una entidad puede tener atributos principales y atributos principales candidatas. Esto quiere decir que si yo no voy a optar por el atributo principal, que es único, yo puedo optar por los atributos candidatos. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Si yo no voy a optar por los atributos candidatos, yo lo vuelvo simple. Entonces, en otras palabras, si estudiante, yo estoy definiendo el carnet de identidad como atributo principal, entonces el número de matrícula yo lo voy a tomar como atributo simple o viceversa. ¿Sí? Yo tengo que definir, una entidad solamente puede tener un solo atributo principal. ¿Sí? Ah, muy bien, Lice, lo entendí muy bien. Entonces el nombre tampoco podría ser un atributo principal, ya que hay muchas personas que se llaman y apellidan igual, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, Juan, tú encuentras N Juanes. Juan José, peor todavía. José Luis, peor. Mi nombre creo que es el más trillado de todos. Entonces, no se puede decir que, que va a ser un atributo principal. ¿Sí? Apellidos, nombres, no. Hasta el código, hasta el caso, por ejemplo, de hace unos años atrás. No tengo idea y si es el mismo código el que mantienen ahora en el sistema de información. Hace años atrás, el código único por estudiante era paterno, materno, nombre, inicial, paterno, materno, nombre y la fecha de nacimiento. Asumíamos que era único, pero resulta que cuando se han inscrito dos personas mellizas, gemelas, ¿sí? Tenían las mismas iniciales y lógicamente la misma fecha de nacimiento y rompió todo lo que vienen a ser las reglas de negocio. O sea que ya no se podía decir eh, que era único y se tuvo que cambiar a número de carnet, ¿sí? Ahora creo que están agarrando paterno, materno, inicial, paterno, inicial, paterno, materno, nombre y el número de carnet. No sé, no sé si es que están agarrando ahora eso, pero, pero era mucho más confiable que la fecha de nacimiento. Era mucho más confiable, pero resulta que la regla de negocio no había sido tan única, sino es que se ha roto esa regla de negocio. Eh, lo que sí tienen que tomar en cuenta que una entidad sí o sí tiene que tener un atributo principal y tiene que ser único como atributo principal, ¿sí?
un ejemplo de un atributo compuesto. Podría ser quizás el lugar de nacimiento y dividirlo en país, departamento y provincia. Puede ser. Entonces, Licenciado. entonces yo puedo colocar en E2, o sea, en vez de E2, yo puedo colocar lugar de nacimiento. Yo puedo decir en E21 país, en E22 ciudad, y entrar un poquito más, no sé, municipio o algo así. Puede ser. Entonces, a eso se llama atributo compuesto. La definición de los atributos compuestos viene de parte del diseñador de la base de datos. Dime, no sé quién quería preguntar. Sí, yo era, Augusto. como atributo compuesto también podría ser el historial académico, digamos, y que sea primer semestre, segundo, algo así. No, no, no. Ese no, ese no es un atributo compuesto. Pues un atributo compuesto, los subatributos tienen que tener una relación significativa con el atributo que yo estoy definiendo. O sea, y como en lugar de nacimiento yo estoy hablando del país donde ha nacido, yo estoy hablando de la ciudad donde ha nacido. En el caso de los récords académicos, no se puede, no, creo que no. Licenciado, ¿podría ser la fecha de nacimiento como un atributo compuesto? Fecha de nacimiento, ¿a qué te refieres? ¿Día, mes, año? Sí. Lo que pasa es que, o sea, en la fecha de nacimiento, lo que yo no considero pues, como atributo compuesto, porque fecha de nacimiento ya es un tipo de datos, ¿sí? O sea, ya está definido como el tipo de datos integer, varchar o texto, etcétera, etcétera. En este caso, la fecha de nacimiento ya es un tipo de datos de tipo date. Y en tipo de datos de tipo date es que se tiene día, mes, año, y hasta hora se tiene hora, minuto y segundo. Entonces es un tipo de datos que se almacena, ¿sí?, como un valor. Entonces, yo no considero que sea un atributo compuesto. Y además, cuando yo estoy almacenando físicamente el atributo compuesto, ¿sí?, yo no voy a almacenar E2 físicamente en el modelo relacional. Lo que yo voy a crear en el modelo relacional es E21, E22 y E23, ¿sí?, por separado. Entonces, en la fecha de nacimiento, si yo quiero definir como un atributo compuesto, lo que yo guardaría sería día, mes y año. Y serían tres atributos separados físicamente. Y eso no es verdad, porque viene a ser la fecha de nacimiento. Por eso es que yo tengo el tipo de datos date. Otros autores definen una fecha o sea, como un atributo compuesto. Particularmente desde mi punto de vista, no puede ser la fecha un atributo compuesto. ¿Sí? Un ejemplo. Licenciado, disculpe, un atributo compuesto, o bueno, cualquier tipo de atributo sería algo que no se puede separar, por así decirlo. O sea, Un atributo simple. un Sí. atributo. Algo, o sea, que yo puedo guardar. Por ejemplo, yo puedo decir atributo compuesto puede ser nombres. Y yo defino en E21 nombre, en E22 paterno y en E23 materno. Yo lo puedo convertir los nombres, ¿no ve? Apellido, nombres, paterno y materno. Puede ser un compuesto. Pero un paterno, o sea, yo ya no lo voy a poder subdividir porque estuviera entrando en un conflicto, porque hay personas, o sea, que solamente tenemos paterno, Ceballos, pero hay otras personas que tienen pues, un apellido de paterno compuesto, de la Riva, de, no sé, compuesto. Entonces, no me conviene hacer más ramas todavía porque voy a llevar a la confusión. Sí, dime.
No sé quién La dirección sería un atributo compuesto, ¿no? también. El número de la casa, la zona, todo eso. Correcto. Yo puedo decir en E2, dirección, y aquí pongo la zona, la calle y el número de casa. Es un atributo compuesto. Pero físicamente, cuando yo defina en el modelo relacional mi tabla persona, no sé, o estudiante, lo que yo voy a definir va a ser zona, calle y número de casa. Listo. Un atributo compuesto que lo he definido gráficamente en el modelo, pues, el modelo R, el atributo compuesto. Esto es para que cuando vea cualquier otra persona que entienda del diseño de base de datos diga, ah, claro, entonces yo estoy viendo aquí gráficamente que han definido el atributo compuesto dirección y yo estoy viendo en el modelo relacional físicamente los campos zona, calle y número. Entonces, eso se refiere al domicilio. Es así como se diseña, pues, el modelo R. Un ejemplo de atributo multivalorado es aquello que tiene más de un valor. Licenciado, puede ser, digamos, el valor de sexo femenino o masculino. No, que tiene más de un valor a la vez. Es decir, Ah, ya. persona no puede ser ambos a la vez. A ver, masculino, pues masculino y femenino, no puede ser. Licenciado, ¿podría ser número celular? Correcto. Digamos, dos números celulares. Sí. Habemos o hay personas, Licenciado, ¿podría ser los títulos? ¿los qué? Dime. Ya, sigo. Existen personas que tienen más de un número de celular. Entonces, yo le puedo llamar al atributo multivalorado celular. Y, o sea, yo solamente tengo uno, pero hay personas que tienen 2, 3, 4. Entonces, ese es ese es un atributo donde tiene más de un valor, ¿sí? Que en el diseño posterior, cuando estemos llevando algo físico al modelo relacional, ¿sí? Yo aconsejo que los atributos multivalorados se defina primero si es que van a ser atributos de búsqueda o, o solamente atributos de información, ¿sí? Si es que son atributos multivalorados de búsqueda, en otras palabras, si son datos procesables y si es que van a buscar a una persona mediante el número de celular, yo aconsejo que ese atributo multivalorado se vuelva entidad, ¿sí? Si solamente es información de referencia, ¿sí? Entonces se almacena como un campo de tipo texto y donde puede entrar la información que se quiera en el formato que se quiera. No tiene un formato específico, entonces no hay problema de aquello. Sí, eso es que lo vamos a ir tratando poco a poco cuando estemos empezando a diseñar pues, un modelo R o cuando estemos haciendo la transferencia del modelo R al modelo relacional. ¿Ya? Un ejemplo. Disculpe, de- entonces ahí Las también cuentas podría entrar bancarias sería un los ejemplo, ¿no? correos electrónicos, ¿no? Perdón, Sí, David, disculpe. dime tú y después Yerko. Ok, David. entonces también ahí podría entrar los correos electrónicos, ¿verdad? Porque ahora, gracias a las clases virtuales, cada estudiante cuenta con el correo institucional FCPN, el correo UMSA y aparte su correo, digamos, personal, ¿no? Sí, el correo también, las redes sociales también. Y si yo coloco como nombre redes sociales, todos tienen Face, Twitter, TikTok, WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces también es que se puede convertir en un atributo multivalorado. ¿Sí? Dime, Yerko. ¿Las cuentas bancarias también serían? Correcto. Puedes tener cuentas bancarias en
en el mismo banco puedes tener dos o más cuentas bancarias. Entonces ahí también se puede dar el atributo multivalorado. Las reglas de negocio, si me dicen que solamente quieren saber tus números de cuentas bancarias, lo conviertes en atributo multivalorado. Si me dice la regla de negocio que no solamente quiero saber tu cuenta bancaria, sino quiero saber además tu saldo, tus fechas, o sea, en cuánto tú has hecho las transacciones, todo eso, entonces ese atributo ya se vuelve entidad, ya no se vuelve atributo, sino va a ser cuenta, una entidad donde va a almacenar más de una propiedad. Eso también es que tienen que diferenciar, ¿sí? Tienen que diferenciar que si yo puedo definir un atributo, pero este atributo va a almacenar más información, entonces ya no sé, o sea, ya no es atributo, sino es una relación. Miento, es que es otra entidad. ¿Ya? Licenciado, Dime. disculpe, sobre el atributo multivalorado, digamos, en el caso de que dijo del teléfono, ¿verdad? Tal vez sí podría existir soluciones, digamos, si bien le puedes pedir a la persona, ¿no? Digamos, tu número principal que usas, un número de referencia, o si tienes fijo le pones, y entonces eso se podría convertir en otros atributos simples, más o menos. Sí, pero, o sea, no nos olvidemos que existen personas que tienen más de un teléfono fijo. Por ejemplo, existen casas y que tienen, o sea, el teléfono fijo principal y el teléfono fijo gemelo, llaman, ¿no? Ahora hay gente que tiene más de un número de celular. Manejan dos, tres, de acuerdo al negocio que tienen, y etcétera. Entonces, si es que, por eso, y les vuelvo a repetir, si necesito no solamente guardar información del número, sino necesito guardar información, además del tipo no sé, de plan que está el teléfono, o adicionar información al teléfono, información adicional que tiene relación con el teléfono, entonces ese atributo celular yo lo convierto en entidad. ¿Sí? Porque voy a guardar más información, no solamente el número. Y el número puede ser su atributo principal, el número que es único. No sé si es que me entienden. Entonces, licenciado, para que el número telefónico se vuelva una entidad, tendríamos que ponerle también la compañía, el historial de llamadas y demás. Correcto, así es. Estoy definiendo como entidad porque yo tengo que almacenar no solamente el número, sino tengo que almacenar más información que tenga relación al número. Entonces, ya se convierte en entidad. Y ahí va esa definición que decía que para que sea entidad tendría que tener, digamos, más de dos, ¿no? O mínimo dos, ¿no? Porque si fuera uno, pareciera que fuese también un multivalorado, más o menos, ¿no? Me están dando la razón. Es por eso que algunos autores dicen, no importa que tenga un solo atributo, y me están dando la razón que tiene que tener más de un atributo, por lo menos dos. Sí. Licenciado, una pregunta. ¿Se podría asociar a la misma entidad? Digamos, si estás asociando a personas, ¿se podría asociar a otra persona, a la misma persona, a otra persona más? Sí, No sé si me dejo explicar. sí. Cuando estás hablando acerca de la asociación, estás hablando acerca de la relación. Asociación entre entidades no es más que una relación. Yo voy a relacionar dos entidades, ¿sí? Porque tengo que almacenar la información de esa relación de las dos entidades y se puede relacionar con la misma entidad. A esa relación se llama relación recursiva, que lo vamos a ver poco a poco en su momento. No sé si es que te refieres a esa asociación. Sí, a eso me refería porque en atributo multivalorado estaba pensando que también se podría poner como número de hijos. Y como los hijos también son personas, se tendría que relacionar a otra persona, o sea, al atributo, a la entidad persona, porque En igual van a el, tener sus datos, o sea, los hijos de la persona. correcto, o sea, en el caso de parentesco y en el caso de dependientes, sí, se puede dar. Pero el diseño ya tiene que ser diferente, distinto.
O sea que sí lo vamos a ver, no se preocupen, pero ya está más claro todavía a lo que se refiere a entidad, y eso está bien. O sea, con las preguntas que hacen, o sea, con las observaciones que hacen, estamos captando lo que va a ser una entidad y lo que va a ser un atributo o las propiedades de la entidad. ¿Sí? Me parece excelente. Un ejemplo de lo que viene a ser atributo derivable. Disculpe, licenciado. Volviendo antes, no sé, perdón por volver, pero creo que no hay que ir muy lejos a los hijos, ¿no? Un teléfono, digamos, pueden tenerlo los dos hermanos, o sea, el teléfono de la casa. Y la dirección también, o sea, los hermanos pueden tener la misma dirección. O yo puedo hacer, o yo puedo definir, o sea, la relación del WhatsApp, por ejemplo, con quién con quién está relacionado ese WhatsApp, con qué números. Entonces, ahí estoy haciendo una relación entre sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso tuyo, por ejemplo, tienes un número de WhatsApp y tienes amigos, y esos amigos, o sea, tienen tu número, pero tienen otros amigos, y esos otros amigos pueden tener tu número, y etcétera, etcétera. Entonces, estoy haciendo una relación recursiva entre sí mismos, y eso está bien. Eso es que vamos a tratar de almacenar y ver la forma de cómo podemos almacenar en el transcurso de las clases. Y por eso les digo, las observaciones, las preguntas que hacen está excelente, porque así nos estamos dando cuenta de lo que es realmente una entidad y de lo que va a ser, de lo que es las propiedades o los atributos de la entidad, ¿sí? En el caso de los atributos derivables, entonces, un atributo derivable es un atributo que físicamente no se almacena, pero que es producto de los atributos físicos que sí están almacenados. Cuando yo haga la transferencia de este atributo o de esta entidad al modelo relacional, ¿sí? Lo que yo voy a definir son estos atributos. Pero este atributo no va a estar. Y este atributo derivable le tenemos que decir en el diagrama producto de qué es, de dónde sale. Entonces, en el caso, a ver, os un ejemplo que ustedes pues me pueden dar si es que es verdad o no es verdad. El licenciado, quizás la edad podría ser, La porque edad, deriva de la fecha de nacimiento. correcto. Entonces, en ese caso particular, por ejemplo, ¿sí? Lo que yo aconsejo es que se almacene la fecha de nacimiento, en el caso de persona, porque si yo voy a almacenar la edad, ¿sí? Este año tal persona tiene 20 años, al siguiente año tiene 21 años y yo tengo que entrar a la base de datos y tengo que actualizar la edad en 1, sumar más 1, que me es mucho más fácil que si yo almaceno la fecha de nacimiento, y lógicamente una fecha de nacimiento no va a cambiar. Entonces yo puedo calcular la edad, yo pongo E4 edad y simplemente calcular la fecha de nacimiento, por decirles, era E1, sí, la fecha de nacimiento, la fecha actual menos la fecha de nacimiento y tengo la edad. La edad no lo voy a guardar físicamente, pero la fecha de nacimiento sí. A eso es que se refiere a atributos derivables. Y no solamente es en fechas, sino se puede dar en muchos casos en otro tipo de entidades. Y el atributo derivable puede ser una sumatoria. En el caso de las materias, por ejemplo, si yo defino una entidad que se llama IM 161, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a almacenar en esa entidad IM 161, o materia, materia en general, lo que yo voy a almacenar es la sigla IM 161, el paralelo, etcétera, etcétera. Y voy a poder calcular, ¿sí? Un atributo que se llama número de inscritos, que no necesariamente está físicamente, pero sí agarrando las otras tablas que tengo, número
inscrito tal o tal estudiante está inscrito en tal materia, haciendo una suma, yo voy a obtener cuántos inscritos tengo. Entonces, un atributo derivable. Es algo... Dime. Sí. Entonces el atributo derivable sería atributos cuyo valor cambia constantemente, ¿no? Otra forma de decirlo. Otra forma también puede ser, pero pueden cambiar y la forma más exacta es que son productos de la operación de los atributos físicos o de los atributos que están almacenados físicamente. Puede variar, se puede dar, pueden ser constantes, pueden ser variables, no importa, pero físicamente no necesitan estar en la base de datos. ¿Sí? Un ejemplo de atributo, ¿cómo es? Derivable. Sí. Derivable, sí, derivable. Sería, digamos, el valor de la capital de una persona, ¿no? El valor del capital. Sí. ¿De cuánto tiene? Sí, eso es. Correcto. Entonces, y para que yo pueda saber el capital de una persona, yo tengo que ingresar a las otras tablas donde tienen cuentas bancarias, sumar sus saldos y ya tengo el capital. ¿Sí? Si una persona, o si no registra el capital, lógicamente saco cero, ¿no? Entonces, también puede ser eso. ¿Sí? Listen, entonces, ¿podría haber más de un atributo derivable? Se puede dar varios atributos derivables y se pueden tener atributos derivables no solamente en una entidad, sino en las otras entidades también, que pueden ser productos de otros atributos derivables. Bueno, se puede dar una combinación compleja, fácil, no sé, pero sí, se puede dar aquello. Y cuando estemos haciendo el diseño, que es lo más bonito, se van a dar cuenta ustedes cuándo les conviene definir los tipos de atributos. Y se van a dar cuenta, y es una belleza. Diseñar una base de datos es una belleza. Disculpe, licenciado. Entonces, ¿un banco podría utilizar este tipo de atributo derivable para saber si es apto para un crédito o algo así, ¿no? Sí. Porque puede ser. Puede variar de apto a no apto dependiendo, digamos, de las cuentas bancarias y de sus estados de cuenta, ¿no? O sea, si tiene dinero, si tiene trabajo, no tiene trabajo, eso. O dependiendo de la central de riesgo, porque tú buscas y si está en la central de riesgo, no es apto para préstamo. Le pones, sacas no apto. ¿No ve? Eso es. Ya, nos hemos quedado aquí, ¿no? Entonces, en el caso de los diagramas, solamente es que se definen entidades, también se definen las relaciones que también son objetos. Entonces, cuando yo estoy acá una relación es una asociación entre diferentes unidades. ¿Sí? En este caso particular, entidad A, entidad B. Una relación tiene sentido al expresar las entidades que relaciona. Entonces, lo que yo tengo que hacer es preguntarme, primero, ¿por qué estoy haciendo una relación entre las dos entidades y qué voy a almacenar en esa relación? Porque así como está almacenando esta entidad de información, la relación también está almacenando información. Entonces, esa es la clave. Cuando yo estoy haciendo el diseño del modelo R, si yo voy a relacionar dos entidades, yo tengo que decir qué voy a almacenar en esa entidad. ¿Sí? Una relación tiene sentido al expresar las entidades que relaciona. Además, lo que yo aconsejo es, si estoy haciendo esta relación, si estoy creando entre dos entidades, yo coloco aquí un texto que me diga más o menos, que me dé el contexto o una pauta por esta relación y por qué qué es lo que voy a hacer en esta relación. Entonces, siempre coloque en la cabeza que cuando yo voy a crear una relación, es que yo voy a almacenar información de estas dos entidades. ¿Sí? Entonces, cuando creo una relación, yo también tengo que crear siempre cardinalidad, lo que llama correspondencia de cardinalidad. La cardinalidad se define como con cuántas instancias B se está relacionando. ¿Sí? La cardinalidad expresa el número de instancias de entidades de A que se asocian vía relación con B. Yo agarro una instancia de A, se relaciona con B, ¿con cuántas instancias? ¿Sí?
¿sí? O viceversa. Esta instancia de B se está relacionando con tantas instancias de A. Entonces, para que yo pueda definir la cardinalidad, yo simplemente hago este análisis de izquierda a derecha y de derecha a número. Una instancia de A se relaciona con cuántas. Y si yo solamente identifico uno, le pongo 1 a 1. Vuelvo, una instancia de B, le pongo aquí 1, con cuántas de A. Entonces, si yo coloco 1, entonces esa es una cardinalidad de 1 a 1, una relación de 1 a 1. Se puede dar de 1 a N, de N a 1 y de muchos a muchos. Sí, creo acá, ¿sí? Para un conjunto de relaciones binarias aquí yo, por ejemplo, estoy definiendo una relación binaria. Una relación binaria 2. Binaria 2. Se están relacionando son dos entidades. Se puede dar el caso 1 a 1, lo que les decía, de 1 a N, de muchos a 1 y de muchos a muchos. ¿Sí? Tengo que controlar el tiempo. Entonces, eso se define haciendo un análisis de esta relación. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta entidad, se relaciona con cuántas instancias, 1 a 1. Esto es importante. ¿Sí? Todo diagrama, si me presentan un diagrama sin cardinalidad, les pongo 0. ¿Sí? Porque esta es una representación de lo que han entendido ustedes, primero al crear dos entidades y después al crear relaciones. Toda relación siempre tiene cardinalidad y tienen que definir aquello. Tiene preguntas. Y ahí es que una relación solamente se puede relacionar, sino se puede relacionar con la misma entidad. Y eso es que se llama relación recursiva. Esa relación recursiva implica que mi símbolo va a ser sobre esa misma relación. Así, vengo acá, recursivo. Pero esa relación también tiene cardinalidad. Yo tengo que definir de muchos a muchos, 1 a 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se tiene? Sí, creo que sí. Sí, Licia. Ya. Seguimos avanzando. Entonces, como ya dije, toda entidad tiene que tener siempre un atributo principal. A este atributo principal se le llama clave primaria. ¿Sí? Tiene que identificar unívocamente una instancia de la entidad y no se tiene que repetir. A eso se llama clave primaria, superclave o clave primaria. Las claves candidatas que he mencionado son aquellas claves donde pueden ser primarias, pero por X o Z razón no son primarias, ¿sí? La muestra, digamos, en la muestra poblacional o cuando estamos agregando más información. Por ejemplo, el número de carnet, ¿sí? Ahora, o si con los alumnos que estamos atrás, sin mi persona, se puede decir que es clave primaria, ¿sí? El número de... Y si yo abarco un poco más, yo le digo en la carrera es clave primaria porque existen personas, lamentablemente existen, que tienen el mismo número de carnet y se dio, entonces ya no se puede decir que es clave primaria. Entonces sí se le convierte en clave candidata. Clave candidata primero dice, clave candidata es aquello que haciendo una fragmentación de la información se puede volver en clave primaria. Pero si abarcamos un poco más, ya es clave primaria. Eso se llama las claves candidatas. Y el conjunto de relaciones, yo defino una clave primaria en la relación, porque yo les digo, si yo voy a definir un objeto entidad, como en este caso particular, este objeto entidad tiene su clave primaria, siempre, su atributo principal. Este objeto tiene su atributo principal. Entonces, esta relación también tiene que tener su atributo principal, ¿sí? Pero en forma explícita no lo colocamos. Hay otros autores, si es que ustedes entran a Google, van a ver otros autores que sí colocan el atributo principal. Ese atributo principal es una combinación de la clave primaria de la entidad 1 con la unión de la clave primaria de la entidad 2 en caso de que se tenga una relación binaria, en caso de que se tenga una relación ternaria, etcétera, etcétera. Es una unión de todas las parejas de relación. Y vamos a ver poco a poco y les voy a decir que eso yo lo tomo como forma implícita. Si ustedes gustan, lo pueden tomar como explícita, ¿ya? Entonces, en resumen, las fases para crear una base de datos, lo que se aconseja es abstracción de la realidad. Esto viene a ser recopilación de la información, ¿sí? Para que yo pueda recopilar la información, tengo varias formas. Entre las formas, yo puedo hacer análisis de lo que es formularios de entrada de datos, entrevistas, leer acerca de la documentación, de un texto, etcétera, de lo que yo voy a modelar.
Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar en los ejercicios que vamos a trabajar en instancia es que yo les voy a presentar una redacción de lo que yo quiero modelar, analizamos eso y vamos a modelar lo que yo les estoy pidiendo. Eso sería recopilación de información, o se puede partir también de un conjunto de requerimientos. Cuando yo quiero hacer la realidad, conviene también exigir al cliente qué información quiere sacar de la base de datos, asumiendo que ya está creada. Estamos diciendo, asume usted que ya tiene la base de datos y qué es lo que necesito obtener de la base de datos, o qué quisiera obtener de la base de datos. Entonces, nosotros vamos a aplicar la abstracción de la realidad en base al método que yo les voy a plantear el día lunes, pues que lo tengo en mi libro, ¿sí? Entonces, ese método es que vamos a aplicar. Es un método relativamente simple que me está llevando a diseñar una buena base de datos. No es un método absoluto, ¿sí? Porque hacer la realidad no es cosa de que me diga paso 1, paso 2, paso 3, no, nada diferente, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar nosotros en el diseño el modelo R, va a ser diagramas, entidades, atributos, relaciones, etcétera, ¿sí? Una vez de la R, vamos a hacer la transferencia, que nosotros estamos haciendo la creación de la base de datos, y lógicamente hay que definir en qué gestor es que yo lo voy a implementar, el modelo relacional, y tengo la base de datos. Entonces, esas fases es que vamos a implementar hasta el primer parcial, ¿sí? Y creo que ya no hay nada más. Preguntas. ¿Me han dejado solo o no hay preguntas? Disculpe, licenciado. Entonces, lo que vamos a hacer en el primer paso va a ser ese tipo de diagramas, ¿no? De bases de datos. Correcto. Y supongo que vamos a tener ejemplos de modelos y vamos a utilizarlos como guía, ¿no? Porque nada que sea otro, ¿no? Sí, lo que sí les voy a facilitar ahora es la plantilla de los objetos que vamos a utilizar. Y estos objetos es que lo vamos a implementar. Bueno, a ver si me sale. ¿Dónde está mi plantilla? Estos objetos, sí, os explico de poco. Y les voy a dar la parte conceptual de lo que es el objeto. ¿Y dónde estás? Bueno, pero ahí no me acuerdo muy bien qué se llama esa plantilla. Aquí está, plantilla R. Entonces les voy a enviar esta plantilla. Ahora, es esta plantilla donde hemos definido ya lo que van a ser entidades. Y según esta plantilla, yo tengo entidades débiles, que lo vamos a definir también las entidades débiles en su debido oportunidad. Un ejemplo, para que tengan, o sea, para que sea más fácil aclarar el concepto. Los atributos principales, que aquí está llamando el identificador principal, los candidatos que están, los que ya lo hemos visto ya el atributo simple, multivalorado o multivaluado, atributo compuesto lo hemos visto, se puede tener también atributo compuesto multivalorado, ¿sí? Entonces aquí se puede dar, el caso, por ejemplo, o sea, de la dirección, hay personas que tienen 2 o 3 direcciones, entonces es un atributo multivalorado porque tiene 3 direcciones, compuesto porque está en otras zonas, otra calle y otro número, ¿sí? Atributo derivado. Acá llama, por ejemplo, interrelación. Estos diagramas he sacado de este libro, Diseño de bases de datos de relación. He puesto Adoración Miguel, etcétera, etcétera, que es lo mismo, relación. Lo que vamos a ver poco a poco después va a ser este tipo de objetos, que por ahora no lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a ir bien. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? Licenciado, una compañera hizo una pregunta en eso. Perdón. Al principio hablaba sobre el universo del discurso. Quisiera saber a qué se refiere el universo del discurso. El universo del discurso es esta realidad, ¿sí? Eso es lo que me están pidiendo de que yo diseñe la base de datos. ¿Para qué tengo que diseñar? ¿Para quién tengo que diseñar la base de datos? ¿No? Yo a partir de ahora a este universo del discurso. El universo del discurso es una redacción, en primera instancia es una redacción de párrafos, donde me están dando las reglas del negocio para que yo pueda crear la base de datos, ¿sí? No necesariamente puede ser un conjunto de párrafos. Me pueden decir, en una entrevista me dicen, yo quiero que me lo haga una base de datos, y me presentan un conjunto de formularios, documentos, informes, todo eso, para manejar todo este tipo de información. Entonces, el universo del discurso no solamente es un conjunto de párrafos, sino había sido un conjunto también de documentos. Tengo que analizar, y me dice, analice durante 5 días, y después de eso, el sexto día es que vamos a tener una entrevista.
Entonces el universo del discurso además había sido estos documentos y la entrevista no había sido solamente un grupo de párrafos. Entonces, esta realidad se puede presentar de diferentes maneras. Lo que yo tengo que hacer es abstraer esa realidad en este modelo para luego llegar a una base de datos. A eso se refiere el universo. Gracias por la pregunta, Ruth. ¿Qué más? Disculpe, licenciado, para haberle entendido bien. Una entidad solamente tiene un único atributo principal y puede tener varios atributos simples, compuestos, multivaluados y derivables, ¿verdad? Sí, así es. Estás en lo correcto. Muchas gracias. Ok, Lady. ¿Qué más? Bueno, ya se acabó la clase. Si no tiene más preguntas. Sí, algo que tú tenías, al momento de realizar el modelo de la base de datos, ¿no? Uno tiene que preocuparse en la seguridad, o sea, al momento de nombrar o no, porque No. digamos, por el número de puede ser nuestra llave y todo, ¿no? Pero tal vez otras entidades igual manejan la misma llave, entonces, digamos, si alguien quiere entrar, puede ver, obvio, que la llave puede ser un número de carnet y tal vez con ello ya puede acceder a la información de esa persona, más o menos. Sí, Sí, lo que sí es que tienen, bueno, hay dos formas de hacer el diseño ERE. La primera forma es con el fin de compartir a otras personas que saben diseñar una base de datos, presentar eso es el diagrama, con la intención sana, ¿sí? De que en caso de que yo no, o sea, yo ya sé, otra persona venga y puede entender el diagrama y puede entender la base de datos y pueda complementar con otras entidades, ¿sí? Hasta que haga el diseño. ¿Sí? Otra forma es que yo empiece a ocultar mi diseño, y ocultar, digo, simplemente es que si una entidad se tiene que llamar persona, yo le llamo con otro nombre, entidad XXXX, de tal manera que no vean qué es lo que estoy guardando en esa entidad. Y lógicamente unas relaciones con otros nombres con lo que está almacenando. Entonces es un diseño mezquino. Lógicamente, una base de datos y un diagrama R no puede ser mostrado al público en general. ¿Sí? Si tú has diseñado la base de datos y sabes muy bien dónde está almacenando la información y cuáles son las claves primarias, etcétera, etcétera, no puedes ir a pregonar a todo lado. Esta es una base de datos del banco, almacena así, de esta manera, y lógicamente los piratas entran y hacen pues, estragos en los datos, pero sí es cuestión de ética, ¿sí? Entonces, lo que yo aconsejo es colocar nombres a las entidades, nombres mnemotécnicos. Mnemotécnico quiere decir que me está dando una pauta de lo que está almacenando la entidad. Ya las claves o a los atributos también darles mnemotécnicos. Si yo coloco paterno, entonces, o sea, yo ya me doy cuenta que está almacenando el apellido paterno, ¿sí? Es de muy mala fe. Y además, cualquier persona, que ni por más que yo te digo, digamos, el sistema de información de la carrera de informática, ¿sí? Maneja como atributo principal, se llama código. Vas a poder ingresar tú a la base de datos. No vas a poder ingresar porque los mecanismos y procedimientos de seguridad no solamente están en los framework, también están en el gestor de base de datos. El gestor de base de datos identifica que el usuario quiere entrar a la base de datos. Y si no estás registrado como usuario, no te deja entrar. Y como en tu pantalla de framework quieres hacer algo malo, no. A no ser que te pirateen tu clave. Si te piratean tu clave, hacen estragos, te inscriben en materias, te retiran materias, etc. Pero eso ya es cosa de cada quien. ¿Sí? Sí, porque ha habido lo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Cuando empezó esto de la pandemia, del DNC, algo así, que igual había hackeado, ¿no? Correcto. Entonces, otro estudio y otra profesión, o sea, no, o sea, y otra área de especialización es el hackeo. Porque hay gente que estudia hackear, que estudia piratear y bueno, tiene algoritmos y algoritmos y algoritmos y mecanismos de ingreso a las bases de datos o a las entidades financieras. Es otra cosa. Sí. Ahora bien, si no existen más preguntas, pasamos a la conformación de grupos. Les voy a dar 5 minutos para que puedan conformar grupos. Y antes voy a sacar el listado en pantalla y me dicen. A ver.
Licenciado, Sí, dime. ya tenemos listo la nómina. ¿Puedo dictar? Ya, muy bien. Grupos de 3, ¿no? Sí. Ya, a ver. El primero, Apellidos y nombres. ya, Valero Tarqui, Jimmy. Un cachito, lo voy a buscar. Valero Tarqui, ya. Huanca Condori, Álvaro. Huanca Condori, ya. Y mi persona, Velarde Quispe Andrés. Velarde Quispe Andrés. Ya, entonces, Velarde, Valero y Huanca, ¿no? Sí. Son el grupo número 1. Ya, ¿quién más? Yo, licenciado, igual ya tengo formado un grupo. Ya, bien. Bueno, mi apellido es Ríos Choque, Augusto Fabián. Ríos Choque, Augusto Fabián, ya. Polo Sánchez, Carlos Antonio. Otra vez. Polo Sánchez, Carlos Antonio. Polo Sánchez, ya. Guaguara Villacora, Sergio Mayor, ya nuestro. Guaguara, ya. Grupo 2. Son el grupo 2. Disculpe, Lick, ya tenemos igual nosotros. Ya, dime. Le voy a dictar el nombre de mi compañero, Freddy Elías Escobar Catunta. Escobar, Catunta, Freddy Elías. El grupo número 3, ya. Después está Tania Rosa Isela Coaquila, Licuta. Rosa Isela. Dime. Coaquila. Coaquila. Coaquila, Licota, Tania. Sí. Ya, muy bien. Y por último yo, Pati Tancara, Lady Laura. Pati Tancara, Lady Laura. Ya, grupo número 3. Feliz, gracias. Número 4. ¿Quién va a ser del grupo número 4? Oye, licenciado, ya hemos formado el grupo número 4. Ya, dime. Sí. Ya, Juan Rodrigo Ramos Luna. Siempre van a entrar con apellido, por favor. Ramos y con Juan Rodrigo, grupo número 4. ¿Ya? Ramos Irpa, Cristian Alejandro. ¿Ya? Y yo, Salguero López, Alejandro Marco. Salguero López. Ya, grupo número 4. Aquí. Ya, grupo número 5. Cruz Chura, Rudy Daniel. Cruz Chura. Ya. Mi compañero que es Patsy Mamani, Yeco. Patsy Mamani. Ya. Y por último yo, Carvajal Algon Rotelay. Carvajal Algon, grupo número 5. Ya. Ya está conformado. 6. Ya, dígame el grupo 6. Galvez Álvarez, Jocelyn Natalie. Galvez Álvarez, Jocelyn, ya, grupo 6. Singa Silva, José Manuel. ¿Singa? Sí. Singa Silva, sí. 6 ya. Y Veneros Pomier Joshua. Bueno, mi persona. Veneros Pomier, había sido el último en la lista. Ya, 6 ya está conformado. 7. Ya, 7, dígame por favor. Flores, Tola, Ana Patricia. Flores, Tola, Ana Patricia. 7 ya. Usnayo, Quispe, Giovanna Ruth. Usnayo. 7 ya. Y por última persona, Laurel Cosío, José Gustavo. Laurel Cosío, José. Ya, 7, listo. Grupo 8. Yo lo hice. Ya, muy bien. Tomicha Villarroel, Luis David. Tomicha Villarroel. Sí. Ya. Cuba Lima, Georgelina Laura. Cuba Lima, ya. Montaño Marieta, Raiza Andrea. Grupo 8. Ya, muy bien. Grupo 9. ¿Quiénes son? Ya, díctame. Gómez Choque Andrés. Ya. Tenorio Quispe Carmen. Ya. Y Truicani Esquimit. 9. Conformado el grupo 9. Grupo 10. ¿Dicen? Sí, bien. Aquí, Arahuiz Calaya Wilfredo Groe. Ya. Arahuiza. Ya. Kelali Oyuela Oscar Franz. Kelali Oyuela, ya. Y mi persona, Magariños Calla Walter Mauricio. Magariños. Grupo 10 conformado, ya, muy bien. Muchas gracias. Grupo 11. Buen día. Limachi Quispe Aaron Coel, ya. Flores Santalla Samuel Díaz. Flores Santalla Samuel, ya. Mi persona, otro Quino Aileen Chay. Botelo, ¿no? Quino. Grupo 11, conformado grupo 12. Grupo 12, ¿quiénes van a ser el grupo 12? Buen día. Ya, muy bien. Gladys Mamani. Gladys Nina Mamani. Apellido primero, siempre Mamani, ¿no? Nina Mamani Gladys. Ya, Nina Mamani Gladys. Grupo 12, ya. Después, Landaeta Navarro Adolfo Antonio. Landaeta, ya. Y mi persona, Gutiérrez. Paco Iván. Ya, grupo 12 informado. Grupo 13. Listo, creo que no hay más. Ya, entonces, hasta el grupo 12 tengo conformado. Lo que me tienen que enviar, lo que me tienen que hacer el día
Lunes es a mi correo electrónico que les voy a indicar ahora. Es el jlceballos666@gmail.com. Lógicamente, como pues, identificador de la Zoom dicen, o sea, el número del grupo. Y en la carátula les voy a pedir, a ver si tengo aquí una carátula de los. Les voy a pedir que identifiquen el grupo. Y ¿dónde está? Y coloquen pues, como carátula. A ver si lo tengo acá. Para que ya sea un poco más Voy a compartir. No es el diablo, pero sí es el número de teléfono. También mi número es en 666. Ya, aquí está. Entonces, la carátula es esa. Así, lógicamente, que van a colocar la UMSA, facultad, carrera, logo, materia, mi nombre, el proyecto, en este caso de ustedes es Delivery, el nombre del grupo y los componentes del grupo. ¿Sí? Y después ya viene todo lo que es en cuanto al trabajo mismo. Así es que me van a presentar. ¿Ya? Si tienen preguntas. Y todo esto me van a hacer llegar a mi correo. Toda la carátula, ¿verdad, Lice? No, pues tienen que hacer llegar toda la información de lo que es un delivery. Perdón. O no les dije, o sea, sí creo que les dije, no. Delivery, o sea, qué es un delivery, o sea, qué componentes tiene un delivery, todo referencia a lo que es delivery, que es lo que he visto más énfasis desde el año pasado. Los deliveries han sido una opción buena, pues estábamos confinados, estábamos en casa y protegiéndonos. Entonces, licenciado, ¿va a ser como un trabajo de investigación acerca del delivery o va a tener una ley en cuanto a modelos? No, nada. Toda la información del delivery. Lo que pasa es que estamos, pues, primero estamos definiendo, o sea, de qué voy a hacer la base de datos. Estamos en la primera fase. La primera fase viene a ser empaparnos acerca del tema. Y el tema en este caso es el delivery. Es una base de datos para todo lo que implica delivery. Entonces, es que tiene que leer, o sea, tiene que estudiar y es lo que tienen que enviar. Quisiera que sean concretos, utilizar muy poco copy-paste, porque de nada sirve ya leer un copy-paste si no van a entender ustedes lo que tienen que hacer. Grupos de 3 está excelente. El licenciado pregunta, en cuanto a la presentación, ¿va a tener lectura? ¿Necesita instrucción, métodos? No, eso es a criterio de ustedes ya. Eso ya lo definen ustedes. Porque yo voy a hacer la etapa es que les voy a dar la pauta suficiente. ¿Límite o el mínimo de las hojas? No hay límite, mínimo tiene que ser 3, 4 carriles, que por ahí me den una página nomás y que una página si no me dice mucho. Licenciado, disculpe, para esto vamos a hacer un informe que es lo que es un delivery, todo lo que compone un delivery, los referentes, ¿esas cosas deberíamos ponerle en el informe o...? Yo creo que sí, porque cuanto más información va a ser más claro de la base de datos que consecuencia. En esta etapa todavía no decidimos de qué delivery en específico, o todavía no, solo es delivery en general, ¿no? La información. Así es, delivery en general, todo lo que es el proceso, la empresa de delivery, los componentes, los procesos, tantas cosas que se dan. Porque yo estoy pensando más o menos hacer para todas las empresas una base de datos, no solamente para una empresa en particular. ¿Qué más? Esto es para hacer una investigación y eso es lo que nos correo hasta antes de la siguiente clase o sin semana. Hasta el domingo, me tienen que llegar hasta el domingo a las 18:00 del domingo, para que yo pueda ver en la noche y al día siguiente ya podemos, pues ya vamos a comentar acerca de la fase 2, de la etapa 2 también. Tomen en cuenta aquello. Domingo 18:00. Si lo mandan antes, mejor. Si lo mandan después, tienen 0. Ya no es una nota de proyecto. ¿Sí? Algo nos recordaba bien. En el rato, en la parte superior, el de la universidad más. Sí, la UMSA, la facultad y la carrera. Eso es todo, profesor. Ya, muy bien, Augusto. Si no hay más, entonces nos vemos el lunes. Sí, le comento que estuve esperando casi hasta el último para tal vez encontrar algún compañero para el grupo, pero bueno, pues que nadie responde y no conozco a nadie. Quisiera hacer el grupo S, tal vez de una forma sola por ahora, porque veo que somos 40, pero ahora estamos solo 32 en clase, no sé si tal vez algún compañero después se añade o esa parte no sé cómo verme, o sea, no sé si me puede tal vez guiar de una forma diferente. Lo que pasa es que estoy creando el grupo 13 con Cruz López, Joel, Alejandro. Aquellas dos personas que quieren ingresar al grupo S se manifiestan ahora, por favor. No se manifiestan ahora y yo te voy a dar opción que si puedes conectar con otras personas que puedan para el grupo 13. Mira, solamente tengo a 1, 2, 3, 4 personas en mi vida que no tienen
no tienen grupo y tampoco creo que están presentes. Antesami Claudia, Papasa Alejo Ek, Kenny Morales Natalie, Quispe Mani Zenobio. Ellos 4. Y si es que se manifiesta ahora, entra el grupo 3. Si no, bueno, harías todo, pero ojo que la exigencia es igual que si estuvieras con 3 personas o con una persona. Ya. Pero ya eres el grupo 3. Ya soy feo. Ok, Joel. Nos vemos entonces el día lunes, amigos. Que les vaya bien. Agregar por retirar en retiro y adición. No sé si tal vez vamos a tener unas modificaciones en los grupos. No sé si deberíamos crear, porque si los van a grupo, van a ser 2, se entran, digamos, van a haber más grupos. Si tú te vas, bueno, ya. No me hago problema. No creo que se retiren. O se van a retirar. A ver, Sergio Mario, dime si te vas a retirar de paralelo. Pero se tienen la libertad de hacerlo, pero así como dije Joel, si lo haces solo, lo haces solo. David, si tú ves, o sea, que en tu grupo te va a quedar solo, lo haces solo, algo hecho, se hace. La idea es aprender a diseñar una base de datos. Esa es la idea. Ya están conformados los grupos, no sé si es que se van a retirar, no tengo idea. Si es que se van a adicionar, que asuman las consecuencias. Lamentablemente no se ha dado opción a que tenga más gente a la sesión, pero hay una persona que me está pidiendo ingresar a la sesión que ya va a entrar desde el día lunes a la sesión, que no es inscrita, sí. Alejandro, creo que querías hablar tú, Alejandro Marcos Alguero. No, ya. Había encendido el micrófono por error. Ya, pues entonces, nos vemos el día lunes. Lindo fin de semana, se cuidan. Muchas gracias, Lee. Hasta luego. Hasta luego. Chao.